Programa número 5 de Todo Mal. Yo, bueno, pues he vuelto, ya he empezado el curso de francés. Te has matriculado al final de francés otra vez. Sí, estoy en cuarto de francés. Ya. Sí, porque tienes tiempo de sobra, te aburres. No, porque dejármelo en tercero, como este año me sacó el B1, digo, pues me espero y me saco el B1 por lo menos. Ya, pero me caen fatal todos los de mi clase, tío. Bueno, todos no. Hay 2 o 3 chavalas que son guays. Uh-huh. Pero hay gente muy gilipollas, tío. Bueno, claro, como todos los... No, como todos no. Yo he estudiado portugués, por ejemplo, Uh-huh. y era gente guay. Uh-huh. Había gente de todo, gente vieja, pero una cosa normal. Pero en mi clase de francés hay un número de cuñados, Uh-huh. de verdad, muy alto. Es un poco raro Cuñadas. porque... ¿Cuñadas también? Cuñadas. Sobre Sí, todo sí. cuñadas. No sobre todo, pero son cuñados y además son antipáticos y soberbios. Ajá. Y a mí me están marginando. O sea, están combinando lo peor del francés, o sea, lo peor de ser francés con Sí. lo peor de ser español. Exactamente, no lo podría haber definido mejor. Soberbia. Son gente pirenaica, ¿no? Está ahí. Soberbios y cuñados. Sí, y además a mí hay unos pocos que Uh-huh. son como la élite soberbio cuñada de la Uh-huh. clase, que a mí deliberadamente me están haciendo bullying. ¿Ah, sí? Desde segundo, porque yo entré en segundo porque hice prueba de nivel y Ajá. porque por el primer curso de francés o Fuiste de guay. pero cualquier lengua románica, el examen de primero te lo sacas estudiando una semana. Te quiero decir, ese es mi Eso consejo. lo dice mi abuela también. Pero es verdad, bueno, yo soy la prueba. Bueno, tú lo conseguiste. Mi claro, abuela no primer lo año intenta. no haces más que decir 4 mierdas. Tú te lo preparas un poquito, vas a segundo. Pues igual le en digo a mi segundo- abuela que se examine de francés. En segundo igual vas se lo con el saca. culo apretado, pero vale la pena. El caso es que esa gente estaban juntos en primero y cuando yo entré en segundo Ajá. no lo aceptaron. Ah, Pero no. de no aceptarme, de verdad, cuando yo siempre me he integrado muy bien allá donde he ido. Ujú. Y me están tratando mal. Ellos se lo pierden. También te lo Ujú. digo. El otro día un chico en clase me reconoció. Me dijo, este es nuevo y por supuesto Ajá. va a ser mi amigo. Me dijo, tú eres una estrella del rock, ¿verdad? Así, literal. Y yo le dije, bueno, a nivel local un poco, pero no lo digas que no quiero que lo sepan. Ya. Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque seguro querrán que cante en clase. Que eso es muy Ya. típico de, pues Mm. canta. Claro. Así que nada, ¿no te planteas tú aprender algún idioma, Scaliburcio? ¿Para qué? Pues para poder no relacionarte con más gente. Es que paso, no sé. Nunca he tenido la inquietud de los idiomas yo. No. Jamás la he tenido. Siempre... No sé qué se debe. Supongo que a mi introversión ya desde pequeñito. Pero sin embargo tienes un muy buen acento portugués. Sí. Sí, doy fe. No lo voy a decir ahora porque No, porque no saldrá porque bien. no saldrá bien, Pero yo lo sé pero sí. y nuestros oyentes tienen que Digo creer. palabras sueltas en portugués muy bien. Muy bien dichas. No sé, no me interesa, ya te digo, ¿para qué? Para no relacionarme con nadie, Ya. como tú has dicho. Pues mejor en silencio. Pues paso. Pues paso de cortinilla. todos. Pues cortinilla ya. Se la vi. Cosas que no, coño. Scaliburcio, ¿Qué tenemos que pasa? hablar. ¿De qué? Yo sé que tú en los últimos tiempos vas por ahí de real fooder por la vida creyéndote Sí. el más healthy de tu barrio. Me ha entrado fuerte el real foodismo. Yo sí, sí. tengo que decir que odio de manera profunda, ¿Qué dices? absoluta, ¿Qué dices? cerval y No- radical el término real fooding. No te atreverás. Qué puto asco. Y Carlos Ríos, ¿Qué ese, le tu pasa a jefe, Carlos Ríos? vuestro amado líder, Carlos Ríos, me parece, lo digo aquí alto y claro, me parece un pesado, ¿Pero Carlos qué Ríos. dices? Carlos y un Ríos es superguay. gilipollas. Lo digo así. Carlos Ríos es divertido. ¿Qué va a ser? ¿Qué dices? A mí me Carlos hace Ríos es gracia. divertido. Me divierte más Hitler que Carlos Ríos. A ver, Hitler tenía sus No momentos. me jodas. Pero Carlos Qué Ríos pesado es todo el guay. día. El real fooding. ¿Qué te crees? Que por comerte un pepino, nano y 2 canónigos Pero eres él aquí hace- ahora él la hace- hostia? Él hace bromas con el real fooding. Él está haciendo bromas con su propio universo. Pero que su universo se lo ha inventado él para hacerse de oro gracias a gente como tú. Bueno, el real fooding guay. no existe, nano. Real fooding ¿Pero es como... dinero de qué? Yo no le doy dinero a Carlos Ríos. A ver, tú no le das dinero, pero él tiene un puto imperio ahí con 1 millón de ¿Imperio? followers y vende libros y charlas y movidas. Ah, y bueno, la peña lo lo de tiene como si fuera libros y aquí charlas, el sí, líder de la sí, sí. secta. Nano, si quieres comer guay, come guay, me parece estupendo. Te haces un arroz, te comes un pepino, te comes un rábano, genial. Una calabaza asada, fantástico. No estoy a mí me nada de gusta acuerdo comer con bien. tu cosa que no. Pero que ahora vayas de guay porque resulta que te llevas al curro un puto tupper
con un nabo asado me parece de ser subnormal. Sí que es cierto que lo que come me parece una mierda. Una mierda. Sí, es y encima lo pone como si estuviera él ahí comiéndose, pues eso, una chiribía y se cree que está flipando con la chiribía. Mira, tío, que te jodan. Así te lo digo. Ya, es cierto que hay algunas comidas te que jodan. eso es imposible que te esté gustando. No, O sea, a él le gustan y le encanta, pero porque es él comiéndose su ego Ya. vestido de legumbre o de vegetal o de cualquier cosa no procesado, que no está procesado. Lo que podías procesarte Pero es es que... la cara. Que no lo aguanto, Pero no. muy fácil de entender, los procesados. O sea, es una guía. A mí me guía mucho. Pero que a mí me parece estupendo, si a mí me gusta comer bien también y estoy a favor de comer sano, pero no me hace falta. Soy real fooder. No bebo alcohol porque soy real fooder. No puedo quedar contigo porque soy real fooder. No puedo comer esto porque soy real fooder. Que eres un socarres lo que eres. Punto. Next. No quiero A hablar ver. más del tema porque es que de verdad me enervo. Paso mal. Yo sí que estoy de acuerdo en que parece que tiene como... Ha forjado una secta, una especie de secta. Totalmente. Y la peña que sigue a Carlos Ríos está bastante enferma. Totalmente, Hay que decir. Eso sí, totalmente. sí que admitirlo. He leído algunas cosas que son bastante Y lo de gordas. cuando sales de Matrix, mira, tío, en serio, porque él le llama salir de Sí, Matrix, le llama Matrix, sí. abrir los ojos y salir de el mundo te va a rechazar porque el mundo se alimenta de ultraprocesados, no como tú, que te vas a alimentar de chiribías y nabos y eres lo más. Que te jodan, Carlos Ríos. No te aguanto. Estás en Matrix, Monty. Tienes Estoy que en- deconstruirte alimenticiamente. Pero que no me hace falta, que yo como de puta madre, tío, pero que a mí ese gilipollas no me tiene que decir nada. Yo me siento No lo traicionado aguanto. por él por una cosa, y es que recomendó encarecidamente unos edamames y soja tostados en plan snack que venden en Mercadona, Porque le están dando que decía dinero. que estaba de Juan puta Roch. madre, y dice, esto está buenísimo, menudo vicio. 3 semanas tengo el paquete ahí y no me lo acabo. Porque es una puta mierda. Porque es Pues una nada, lo basura. recomienda porque le pagan dinero, no. El lobby real fooder. Puede ser. Bueno, Puede va, ser. ¿qué más? Mira. Es que de verdad me enervo. Yo odio muchísimo, como no, en las redes sociales, que ya sabes que consulto mucho y saco muchas cosas de ahí, y es cuando pides algo en redes sociales, pides ayuda o pides consejo o montas un evento para hacer cualquier cosa. Ajá. Y la gente te responde que no puede ayudarte, no puede ir, Ya. que lo siente mucho pero no. Ya, es como Pero- cuando pones, ¿alguien quiere esto? No. Bueno, pues no. No, a ver, si yo pido ayuda, si alguien pide ayuda por redes sociales, si no tenéis nada que ofrecer, Pasad y no saturéis las notificaciones de la no gente. hace falta decir nada. Hay que ser higiénico con las notificaciones. Exacto, respect. Totalmente. ¿Qué más tienes por ahí? Mira, me da mucha rabia una cosa que en el mundo de la música, del artisteo, pasa bastante, ¿no? Que es que una persona, por lo que sea, tiene, yo qué sé, imagínate, tiene un proyecto de algún tipo que requiere artistas y lo publica en sus redes. Estoy buscando cantantes para no sé qué. El que quiera que me avise. Y tú lo ves y dices, no me interesa. Pues no le dices nada. En lugar de decir yo no, pues no dices nada. Y entonces esa persona te empieza a presionar directamente. Que es lo mismo que pasaba con el escúchate mi disco. Ah, vale, entiendo. Entonces, sí. Claro, tú no quieres participar o no quieres acudir a ese evento o no quieres decir lo que piensas de ese disco porque es malo y estás convencida de que a esa persona le va a sentar mal que tú le dijeras la verdad. Claro. Mira, no quiero participar en tu concierto o en tu movida porque es que me parece la mierda. Vale, Entonces vale. prefiero no hacerlo. Pero te presionan. Ujú. Oye, ¿has visto lo que puse? Sí, sí. Sí, lo he visto. Ya. Lo he visto. Ah, y puedes. Y es como, a ver, ¿qué dices? Sí, sí. Tienes que acabar, no porque te si le estoy- dices, es que no quiero ir porque de verdad prefiero dispararme en un pie Ya. antes que ir, porque me pareces la mierda. Claro, no le puedes decir ni de la mejor de las maneras, mira, es que tu proyecto de verdad no me interesa nada. Hasta eso, que es bastante asertivo, suena mal y sabes que se van a enfadar contigo. Ya. Y entonces estás ahí viviendo una situación de, oye, ¿y ya has escuchado mi disco? Ujú. Y ya no sé qué, y tú ahí... Sí, no sí. preguntes, si tú sabes que la información me ha llegado y yo no te he dicho nada, entiende que no decir nada ya es una respuesta educada Ujú. que merece que me dejes. Claro. Porque a ver si te voy a decir lo que no quieres escuchar. Pero es que encima si lo dices, eres una antipática, fíjate, está que flipada. Entonces, ¿qué hago? ¿Estoy obligada a participar en tu movida o a acudir a...? Déjame vivir.
Sí, es un clásico que ha existido siempre, lo que pasa que las redes sociales ocurre mucho Bueno, más. lo amplifican un montón. Claro, se amplifica mucho esa sensación porque es un poco el lado negativo de lo que he dicho yo antes, ¿no? Sí. Yo pongo una cosa para que me ayuden y hay gente que contesta que no y en cambio hay gente que pide en general una opinión o pide ayuda y tú no dices nada porque obviamente no puedes ayudar y aún así te presionan y de tío, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que no quiero herir tus sentimientos y por eso no te he dicho nada? Claro. No te he dicho que me ha parecido tal. No me busques. No me busques que me vas a encontrar. me Me vas a busques. encontrar al final. Bueno, ¿y tú qué? Y nada, bueno, yo para acabar diré que me pone muy enfermo y muy negro la gente extrovertida en general. No La gente puedo. extrovertida da mucha rabia. Yo, hace muchos años, yo me considero una persona extrovertida. Ahora no lo soy, en absoluto. Creo bueno, yo que creo hay... que estás confundiendo algunos términos. Puede ser. Me refiero, sí. creo que tú eres Yo extrovertido. no soy introvertido, es cierto. Tú eres extrovertido como Sí. yo, en el sentido de que no tenemos problemas en relacionarnos con la gente. Pero- Y si estamos a gusto, nos gusta relacionarnos con la gente. Pero eso Claro. no significa que eso se vaya a desperdigar por ahí a tutiplén. Exacto, creo que hay una especie de dictadura de la extroversión o la extroversión forzada en que hay cierta gente que considera que lo correcto y la forma correcta de comportarse en Eso la es, sociedad eso es. relacionándose con mucha gente, saliendo los fines de semana, aunque sea a tomar algo, no digo que digan que hay que salir de fiesta y beber y drogarse, pero hay gente que está obsesionada con salir, compartir experiencias, sacarte de casa. Es como resulta un problema que tú estés más dentro, estés en casa o no compartas tanto esa visión de la vida. Y yo creo que hay una dictadura de eso. Y ¿sabes? te digo más. En mi caso, por ejemplo, que hago muchas cosas cara al público y no tengo problema en cantar en público o en hablar en público o en tener un podcast y hacer cosas que se dirigen a la gente, hay como una conexión directa, hay una correlación altísima en las cabezas de la gente de que eso significa que soy muy extrovertida. Claro. y que me apetece cuando a mí Te apetece hacer cosas y estar... no, y que a lo mejor estoy en un concierto y la gente o escucha nuestro podcast o lo que sea y se cogen muchísimas confianzas porque claro, como te conozco, como te he visto ahí pegando gritos o Sí. como he visto que vas de graciosita con tu tal, de repente me arrimo y te suelto cosas para las que no tengo confianza, como hacerte bromas de estas que hacen como de mal rollo, como de vengo a picarte, o digo algo que sé que no te gusta, o te busco una contradicción o Sí. algo, cuando eso son cosas que para mí requieren de cierta confianza. Yo soy amable, soy educada, si nos conocemos seguramente bastante, pues puede ser que entonces nos podamos hacer bromas hirientes y demás, pero si no me conoces de nada, o sea, si tú y yo no tenemos Claro. una relación, me da igual que escuches Ya. el podcast es lo de menos porque no me ha pasado tanto, pero con la música sí, que claro, estoy cantando rock and roll y por el micro soy muy de decir gilipolleces y es como, buah, pues si eres capaz de dirigirte a toda la gente Ya. diciendo tonterías, pues luego yo me acerco y te trato como si fuéramos íntimos y a mí eso es una cosa que me genera una ansiedad real de tenerme que ir. O sea, que la gente que yo no sé quién son me trate con confianza como si fuéramos amigos, me provoca muchísima ansiedad y me provoca tener reacciones muy antipáticas porque necesito cortar eso y crear situaciones en las que al final la mala soy yo cuando hay unos códigos. Si no nos conocemos, trátame con respeto, no te cojas confianzas que no tienes y poco a poco, seguramente no, pero a lo mejor poco a poco nos vamos conociendo, aunque tampoco tiene por qué, pero sí, te entiendo perfectamente. Stop relacionarse gratuitamente con No, la joder. Relacionarse sí, pero respetar ciertos códigos. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Excaliburcio, ¿Qué pasa? hoy te traigo un tema con el que vas a flipar. Seguramente. Señores y rap. Señores y rap. No voy a hablarte de raperos, sino No. de músicos que sin ser ellos nada de eso, viniendo de estilos musicales muy alejados del universo hip hop, deciden introducir en un momento dado de sus carreras un rap. Bueno. Generalmente con consecuencias muy lamentables.
Es un fenómeno curiosísimo que me llama mucho la atención porque lo difícil es encontrar un músico no rapero que no lo haya hecho, Scaliburcio. Llevo años investigando este fenómeno y hoy por fin me he decidido a organizar la información de la que dispongo para que flipéis conmigo. Perfecto, era un tema que tenías ya ganas desde que Sí, llevo Melendi- mucho tiempo porque yo sé que sabía que aquí Sí. había algo, pero me faltaba ponerme en serio y el momento ha llegado. Hay algo en el rap que atrae muchísimo a los señores. Caen rendidos a sus pies. No lo pueden evitar. No sé si es porque es un estilo muy democráticamente accesible, al menos aparentemente, en el sentido de que no necesitas dominar ningún instrumento y que como es hablado parece que todos podamos hacerlo, o si es que el rap tiene una masculinidad intrínseca muy atractiva, muy tipo duro, canalla, malo, pero algo hay. Yo creo que es una mezcla de estas dos cosas. La accesibilidad del rap es muy atractivo, no necesitas nada para ponerte a rapear. Y hay algo que atrae a los hombres, pero los atrae como una lámpara a mosquitos que caen, es que no pueden evitar. Y me llama mucho la atención la transversalidad del ridículo rapero. Es común a muchísimos hombres que algunos de ellos son perfectamente dignos, con carreras sólidas, que no tienen ninguna necesidad de exponerse a esto. Sí. Y no solo alcanza a músicos. De hecho, vamos a empezar por grandes hombres que sin ser músicos han caído a los pies del rap. Y empezamos, Bueno. como no podía ser de otra manera, Vale. con Antonio Resines en Los Hombre, Goya. mítico. Directamente desde Brooklyn, Tony Ruiz ahí. 1, 2, 3. Una pena con una fue en el 98 y ese premio lo ha ganado por hacer de Rafael un carnicero castrado. ¡Wow! Inglés, pero la bandurria suena. Eso quiere decir que desde Ávila Fantástico. viene MC. Otro Maravilloso, grande, muy épico, sí, sí. otro grande que no pudo evitar sucumbir al rap es Jordi Hurtado. Jordi Hurtado. Jordi Hurtado, clasicazo. Con su camiseta de moros y cristianos está a punto Roberto de rapear en esta prueba que le hemos endosado todo el equipo entero de saber y ganar. De saber y ganar, de saber y ganar. En esta superprueba, ¿qué has de contestar? Abre bien los oídos y presta atención. De moros y cristianos, donde se celebra la fiesta de moros y cristianos. La alucinante fiesta de moros y cristianos, muy seguro estoy, que se celebra en Alcoy, Que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy. en Alcoy, en Alcoy. Bravo, 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 bravo. Qué vergüenza. Es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso, tío. Bueno, me parece historia de España. Sí, sí. De verdad. Es Y muy grande. he de decir que mi favorito de estos señores que no son músicos No lo es veo venir, me imagino. Juan Carlos Monedero. Por supuesto, hace unos meses. Juan Carlos Monedero, a mí, o sea, es una de las personas que mejor me caen Sí. del mundo. No lo puedo evitar. Hay algo, o sea, Juan Carlos Monedero, de verdad, ojalá algún día vaya a tu programa. Ay, pequeño Nicolás, que te cuelas en mi casa y cuando me quiero dar cuenta te has quedado con la pasta. Eres un niño bonito escondido en un flequillo. Hacías la pelota para comer solomillo. Te juntas con comisarios, firmas cheques, no grafitis. Pero ¿por qué le tiembla la voz? Y te juntas con poderosos, pero no con las pipi. ¡Wow! Y vas diariamente a misa con un ministro piadoso, pero crees en Dios casi lo mismo que en Yogi, el que hacía de oso. Dices que eres espía, dices que eres enviado del rey que teníamos antes, que estaba siempre cansado. El rey que tenemos ahora, que le llaman preparado. Te han metido en el talego por pasarte de frenado. Frenadamente, sí, frenadamente, muy mal, frenadamente. Muy mal, muy mal. Frenadamente. Muy mal, muy mal. Ya. La absoluta amusia que debemos saber Sí. de Juan Carlos Monedero. Pero ¿por qué se mete aquí? Vale, yo entiendo que de entrada tú pienses, bueno, yo rapea cualquiera, porque total es hablar. Vale, Sí. muy bien. Y tú te lanzas, pero Sí. no, luego tú no lo escuchas y dices, hostia, pues tan fácil no era. No, no. ¿No? Es una clara prueba de que rapear no es No, fácil. no, bueno, luego hablaremos tú y yo también de este tema. En los 80 y los 90 el rap apareció
en nuestro país y todos los músicos del momento sabían que era el ritmo de moda y que tenían que subirse a ese carro. Un claro ejemplo son Seguridad Social con este Que te voy a dar, donde se ponen súper barrio bajeros, puro Bronx. No es que me importe tu forma de actuar, pero la verdad es que no te puedo tragar. Me da igual que seas amigo de tal o que te acuestes con algún chacal. Sigues avanzando minuto a minuto, sin saber hacerla o con un canuto. Pones tu carro en marcha y tira millas, aunque tu pantalón esté por... Bueno, esto es un ejemplo de cómo estos señores utilizan el rap para ponerse chungos, ¿no? Sí. Ellos dicen, madre mía, qué malote soy. Pero... antes de seguir... rap metal, ¿no? Es un poco... Sí, la canción no está mal, pero a mí lo que me llama la atención es el rollo de la tonaeta, ¿no? Me refiero... Cuando tú no escuchas rap, sí, hay como una idea preconcebida de que el rap es algo como ti ni 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 Ya. ni ni, pero no es así. Ya. No, pero no es así. por lo que sea, en sus cabezas sí es así. Sí, sí. Bueno, antes de seguir con otros ejemplos, me gustaría añadir que Seguridad Social lo han vuelto a hacer, implicando esta vez a un artista al que yo no puedo admirar más, Paco Roca, con el que hicieron juntos un disco cómic en el que yo, por cierto, grabé los coros. Y bueno, pues este reputadísimo autor de cómics, ganador de un Goya por su película Arrugas, que ha estado firmando sus obras hasta el mismísimo Matt Groening, ¿por qué se hace esto? Escuchemos esta adaptación. Pero ¿cómo? ¿Qué hace? Espérate. Seguridad Social... grabó una sí, canción para el disco cómic que se llamaba El amor te vuelve gilipollas, que en la que yo hago unos coros bastante indignos que si quieres luego los escuchamos. Entonces, han grabado una adaptación de este tema, incluyendo un rap de Paco Roca, que Paco Roca, el dibujante de cómic, se pone a rapear con Seguridad Social. Ahora te lo pongo enseguida. Vas a flipar. Vamos a ver Paco Roca. No. Soy Paco Roca y este es mi momento. Dejo ya el lápiz y ahora te cuento. Voy a decirle a José Manuel que yo no he hecho tan like como él. Por amor he hecho puenting y rafting, running, dancing, vagafanting. También un piercing en todo el pezón. Ay, con la forma de un corazón. Bueno, es que de verdad... Mucha vergüenza ajena aquí, Pero ¿por qué se hacen esto? Quiero decir, tanto Paco Roca como Seguridad Social tienen unas carreras súper consolidadas. Sí. ¿Por qué os hacéis esto? Hay algo, es que de verdad es fascinante este tema. Creo que por el mismo motivo que Cae Monedero... sí, es que es lo Creo mismo. que alguien que no controla de rap se mete en esto para aportar un toque cómico, un toque gracioso a su propia movida. Claro. Pero claro, si tú no rapeas bien, entonces ese humor se pierde. Totalmente. Y lo que queda es cutre. Lo que queda es sonrojante. Entonces, claro... Sí, pero yo lo que no entiendo es por qué... Yo, por ejemplo, no soy rapera, tampoco soy una experta en rap, pero si yo me pongo a rapear, tendría el criterio para decir, bueno, esto no. Lo he intentado. He fracasado, pero lo dejo. Yo creo que es que lo ven por el lado de bueno, pero no se nota que no sabemos rapear, pero queda simpático. Yo creo que tiran por ahí. Y tiene que ver mucho con la masculinidad. También. Hay algo en la masculinidad que no sé, en fin. Creo que hay algunos que sí que quieren ser malotes y entonces sí se ponen a rapear. Pero hasta siendo los que malotes, buscan la coña encuentran algo en el rap que les refuerza su masculinidad, aunque sepan que lo están haciendo mal, pero bueno, el caso de Juan Carlos Monedero es paradigmático. Sí. En fin, otro grande de la música que cayó en los brazos del rap, Escaliburcio, fue el mismísimo Rafael. ¿Rafael? Rafael, en su hit Escándalo. Escuchemos su rap. No me interesa que te tome por sorpresa. Una rebelión siempre he sido yo. Si tengo ganas, saco lo que me da la gana. Yo soy el que decide sí o no. Si piensas mal, no me tiene preocupado. De tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente. Y mi manera no la voy a cambiar. Pero ¿Cómo te quedas? ¿Esto ha existido siempre? Esto está en la canción Escándalo. ¿Sí? Sí, tío. Claro. Pero Escándalo ha tenido siempre ese rap. Escándalo ha tenido siempre un rap. No, en minuto 3:05. No es ni un remix, ni nada. No, es la canción Escándalo. Incluye un rap. Lo que pasa es que
Hay algo también en la cultura popular que permite a los señores adentrarse en el rap, que es que por mucho ridículo que hagan, luego la historia un poco lo olvida. Claro. Y aquí no ha pasado nada. No, perdona, Rafael, explícanos esto. Ya, por favor. ¿Qué es esta movida? Hostia, qué fuerte. Muy fuerte. Qué fuerte. Sí. Ándalo. Generalmente suelen usar el recurso rap para ponerse reivindicativos y decir tacos que de otro modo no tendrían cabida en sus canciones. El truco. Un ejemplo muy claro es el caso de Melendi y el conocido rap aquí en este programa final de Cuestión de Prioridades. Se están muriendo de hambre y no les damos de comer, nos lo gastamos todo en tanques para podernos defender de qué. ¿De quién? De vuestros putos ombligos, mercenarios arrogantes, quien se dé por aludidos son los putos asesinos que los estáis matando. Melendi tiene más raps, como en el de tú de Elvis y yo de Marilyn. Que también lo vimos en este programa. Sí. Y seguro que tiene más, que por lo que sea se nos están escapando. Yo desde aquí hago un llamamiento a que Melendi saque directamente un disco de rap o de trap. Por favor. Ya, por favor. Y por supuesto que lo acompañe de un pelo a la altura de la movida. De verdad, Melendi. ¿Lo estás deseando? Se pondrá la gorra al revés. Claro, tío. Lo está deseando, tío, Melendi. Saca un disco de rap. Melendi MC. Es buenísimo el nombre. Melendi MC. Queremos un disco de rap. Y bueno, también Teo Cardalda, de Cómplices, no sé si te acuerdas de esta banda. Cómplices me suena, pero... Pues ellos utilizan el rap para poder decir la palabra mierda que de otro modo no podrían meter en sus edulcoradas canciones. Escuchemos un poco este hit reivindicativo que prácticamente deja a los Chicos del Maíz a la altura de Justin Bieber. Yo si fuera tú me movería y del mundo escaparía, porque siento ya hace tiempo demasiada mierda alrededor. Ya si fuera tú me movería y el planeta cambiaría. Bienvenida, sabia nueva, lista para la revolución. Me da un poco de... O sea, pero me da arcada real. Sí. Ese... me genera un reflejo aquí en la garganta raro. Me gusta mucho que diga mierda. Porque solo pueden decirlo con rap. De otra manera no lo pueden decir. Entonces dicen, ha llegado el momento, vamos a hacer el rap. La excusita. Esto es lo que yo le llamo el pseudo rap, porque es como que es rap, pero meten un poquito de melodía para no terminar de lanzarse. No terminan de mojarse. No saltan del todo al vacío del rap. Otro ejemplo de esto, del pseudo rap, es Antonio Orozco, que en su canción... ¿No acaba esto o qué? No, bueno, vamos a estar aquí 2 horas más. Que en su canción dicen... Se acerca peligrosamente, pero sin soltarse del todo. Antonio, no te resistas más y lánzate ya. Rapea a saco, en serio. Dicen que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo normal. Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amores lo quitan, que igual que una herida también... ¿Ves? Es como que está ahí, pero no termina de lanzarse del todo. Yo creo que Orozco sí que es consciente de la vergüenza que puede llegar a dar rapear sin saber rapear y no termina de lanzarse al vacío. Pues yo te digo una cosa, a términos medios, no. Aquí colabora Karol G, que es una chica rapera, y esto es un recurso que hacen muchos, que es camuflan su necesidad de rapear invitando a un rapero consolidado a su canción, y así ellos pueden acercarse un poco al estilo, pero como una deferencia a su invitado. Entiendo. Y luego la parte que les ha grabado el rapero la hacen ellos en directo y se quitan la espinita del rap. Como es el caso de Bisbal, que grabó con Don Omar la canción Cómo Olvidar, y cuya parte rapeada la canta Bisbal en directo con una actitud que me río yo de KCO. El truco. Sí, vamos a escucharla. Se escucha bastante mal porque es un vídeo de directo bastante cutre, pero creo que merece la pena. Vale, vamos a escuchar. Vamos a ver. Mira cómo olvidarte que ya está de verano. Yo fui unos tutos con el que nos entregamos. Tu sol de degenerada que me daban y me sacan de esta soledad con todo el mundo. Me olvidé el recuerdo de sirena que se me metió en la cena y me respiraba en vereda. Que soy una mujer. Es que estoy convencida de que Bisbal ha invitado a Don Omar a grabarlo en el estudio solo para luego él poder hacer el rap en directo. Y quedarse a gusto. Y quedarse bien a gusto. Porque él lo sabe perfectamente que luego, como él va a hacer todos los directos, dice, guay, así voy a poder... Me inflo a rapear. Y voy a molar más que nadie. Luego Calamaro invitó al propio KCO y, contagiado por el espíritu, se arranca él también... Pero es lo que te digo, es como de, bueno, tengo un rapero aquí, me puedo permitir hacer un poquito el rapero. Si tú quieres rapear, Calamaro,
Sí. rapea, porque peor que sacar un disco quíntuple no creo que sea. Así que, de verdad, lánzate. Además es que yo os invito a ver el vídeo porque se levanta y empieza a mover las manos. A las manos a los rap, ¿no? A los rap, sí. Lo que no sé es qué hace KCO aquí con este señor, pero bueno, eso no es problema. Bueno, Calamaro es una figura muy importante. Sí. Y pesado, porque ese hombre tiene que ser, quiero decir, tú imagínate cómo te tiene que dejar la oreja Calamaro, Calamaro. Qué pesado tiene que ser. Has echado caraza. Ha echado caraza que flipas. Bueno, seguimos. Danza Invisible, otros clásicos del pop español, en su hit Naturaleza Muerta, invitaron al grupo Los Raperos del Sur y con la excusa se tiran pseudo rapeando toda la canción. Yo, Caleburcio, este verano tuve la desgracia de ver un concierto del cantante y puedo dar fe de que en directo rapea como una mierda. Sí. Es el de Sabor de Amor, ¿no? Sí, el de Sabor de Amor, que nadie se olvide. Ay, 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 no te laves en la fuente, que te ve la gente. ¡Qué gente! ¡Qué gente! Los raperos del sur, allá va. Crece la hierba, luego el hombre la corta para que arda la hierba. Llega el móvil. Bueno, ¿qué te parece esta movida? Es como muy rap de colegio, ¿no? Es como haría un grupo de niños en fin de curso, haría un vídeo, ¿no? Y se grabarían, pues haría una letra sobre las cosas del colegio y cantarían y sería muy gracioso porque rapearían los niños y tal. Exactamente. Y me recuerda un poco a eso. Luego tenemos el caso de Nacho Cano, que necesitaba rapear. A ver, es imposible que Nacho Cano... No, él necesitaba rapear. Él, como buen señor del pop, en un momento sintió la punzada del rap, pero le daba vergüenza hacerlo. Sí. Y lo que hizo fue escribir un rap y pasarle el marrón a Malú, que tuvo que interpretar su canción Ha nacido un gitanito, que yo, de verdad, te invito a que otro día investiguemos a fondo, porque vaya tela. Entonces aquí podemos ver a Malú, que mola mucho porque es la Malú de antes de... Porque Malú antes de La Voz era conocida, pero no tenía el estatus que alcanzó después. Entonces aquí Malú, yo creo que le tocó comerse este marrón, porque no era lo bastante famosa para decirle que no a Nacho Cano, y le tocó cantar esta mierda, porque esto es una mierda. Ha nacido un gitanito más peludo que pelón. No ha llorado, ni ha gemido, ni ha querido el biberón. Aquí estamos con los primos celebrando la ocasión. Que tenemos uno nuevo para las gachas y el jamón. Que la vida... Pero, ha nacido a ver, un gitanito ¿esto más peludo que pelón. Es lo que has oído. Es lo que he oído, ¿no? Sí. Malú, pobrecita... Pero esto tiene más problemas más allá del rap que nos... Por eso te digo que este tema... hostia... Yo te emplazo es grave, a que un día nos adentremos en Ha nacido un gitanito, porque, madre mía, Pero me mola mucho porque Malú, estoy convencida de que le llegó la maqueta de esto y dijo, hostia, qué mierda lo que me ha pasado en Nacho Cano. Lo que hay que hacer, pero estar ahí, lo tiene que en hacer. la élite del pop Claro que español. Sí. Bueno, quien quiera algo le cuesta. Sí, es bastante lamentable esta canción, pero bueno. Mención aparte merecen las colaboraciones de Arcano, que se ha dedicado a rapear Arcano, con todo verdad. Dios, incluyendo a Café Quijano, a los que arrastra al pseudo rap con esta canción que se llama Habanera. Es como que Arcano se presta a esto que hemos dicho, que hay artistas que usan a raperos como coartada para que ellos rapeen. Sí. Arcano es como si hubiese puesto un anuncio en Infojobs diciendo que él se ofrece para esta movida, ¿no? Y yo me presto como colaborar a todos los cantantes pop de este país. Cuanto más rancio, mejores. Como coartada para que vosotros podáis rapear y yo hago mi estrofa. Sí, además él siempre lo suelen llamar también como para hacerse un purple washing, para hacerse porque Arcano lo llaman en calidad de aliado feminista. Exacto, y siempre cuela ahí algo. Claro, y ese rollo, mira, Arcano, déjalo. Yo, de verdad te lo digo, con la mano en el corazón, prefiero el patriarcado a tener que escucharte cantando con Melendi, con Café Quijano, de verdad. Prefiero el patriarcado, prefiero cobrar menos que estar escuchando esta mierda. Pero no será mejor el patriarcano.
¿No será mejor que no colabores con señores y con sus canciones de señores? Porque es que las canciones donde él intenta hacer este pinkwashing no... O sea, tienen algo de machistas todas. Todas, claro. Bueno, escuchamos un poco la de Café Quijano Vale. por el placer de escuchar a Café Quijano, que siempre está guay. Una noche de un invierno, de esas noches que te pierdes, aparezco en un discreto camerino de mujeres. Era un cabaret de poca monta, de peluca vieja medio rota. Era un cabaret de noche loca, donde cuando besas no se nota. Aquí entra Arcano. Decenas de suicidas siguen al acecho. Todos sueñan con ella, más nadie duerme en su lecho. Y ha construido un museo bajo su techo, de llamadas perdidas y mensajes de despecho. Es Arcano. Basta. Arcano, déjalo. Déjalo ya. Arcano es como el rapero bueno. Sí. Al que llaman los señores del pop para tener su momento rap, pero un rapero guay. Es el rapero del sistema. Llegamos ya a tiempos más actuales y quizá, Caliburcio, puedas creer que lo de hacer un rap sin ser rapero ha caído en el olvido. Sí. Pues no. Algunos, como Bustamante, lo meten con calzador con la excusa de la música latina. A ver, Escuchemos, por favor, el rap que se marca en Devuélveme la vida. Tras la huella que dejaste en mi camino, atrapado en una falsa realidad que no encuentro en mi conciencia, que no puedo despertar. Hace tiempo me cura este amor eterno, me dejaste, fue un eterno sufrimiento. Ya me voy acostumbrando a ese desierto, en medio de la noche voy buscando tu cuerpo. Devuélveme la vida que me has quitado. ¡Pam! Bustamante rapeando. Pues mira lo que me quedaba por ver. Ya. Y llegamos a uno de mis casos favoritos, que es el canto del loco. Tiene una canción que se llama El Pescado, que yo no entiendo porque el pescado luego es el guitarrista en solitario. Sí. Pero bueno, tiene una canción que se llama El Pescado, no sé más. Venga, no te equivoques más, estoy harto, ¿dónde va a parar? Tú te has pensado que soy aquel chaval, del que decías me voy a aprovechar. Ahora sí vienes a saludar, no quiero verte, significa nada. Sigue creyendo que tú eres lo más, que eres más tonto que una mierda. Es más tonto que una mierda. Eres más tonto que una mierda. ¡Pam! Pam. Ahí te lo he soltado, Ya está. Dani Martín. Sin rimar Mira, ni nada, rima sonante. Dani, Nano, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Por favor, te lo pido, ponte la gorra al revés, que lo estás deseando, y lánzanos una rima sobre lo jodido que es vivir en la moraleja. Lánzate al rap, saca un tema entero, ahí con tus buenos scratches, tu buena base y tu buena movida rapera. Claro que sí. Y me he guardado para el final 2 ases en la manga, Escaliburcio. El ver. penúltimo es la excepción. Una mujer que se unió a esta horda de señores ávidos de rimar y decir tacos. Y la verdad es que no me lo esperaba yo esto, ¿eh? Mónica Naranjo. Mónica Una Naranjo. diva, una cantante impresionante que no tenía ninguna necesidad de meterse en este charco, haciéndole esto a su carrera. Pues bueno, Mónica Naranjo, aquí la tenemos lanzándose de cabeza al rap. Decide ya sin ser sentimental. ¿Quién te ha dicho la mentira o la verdad? Decídelo, solo tú. Sí, Stop, Mónica, stop. Es cierto que con lo que mola ella realmente, ¿Qué que necesidad? prácticamente lo que hace mola, es cierto que patina bastante rapeando. Es que además vuelvo a utilizar el na. No, tío, ¿por qué hacéis esa mierda? Es muy cruel porque yo creo que se distingue claramente los raperos de los no raperos en que los raperos justamente eso no lo hacen. Claro, es como que por una parte tenemos la cultura hip hop, la cultura rap, que hay muchas de estas personas que no han escuchado en su puta vida, Sí. no saben nada de nadie, ¿no? Y luego está como lo que es la idea popular de lo que es el rap, que yo Ya. imagino que es lo mismo que le pasa a mucha gente cuando se hacen los rockeros, Sí, con ridículas consecuencias, sí. que se ponen ahí como a gritar raro y Ya, dices, ya. ¿no? Que esto porque hay como una idea popular de que el rap, que bueno, Leticia Sabater también tuvo Sí. su irrupción en el mundo del rap infantil y se basan en la melodía del na 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 Sí, sí, na, la tonadilla. pero eso en realidad no existe. Ya, O sea, eso es una cosa que no existe como tal. no. No. Existe en la cultura general, como dices, pero justamente Sí, se ha el hecho, rap no maneja se ha hecho eso. una reificación del concepto rap, igual que nos creemos aquí que los indios de Norteamérica Sí. hacen y no existe eso, nos lo hemos inventado nosotros. Pues pasa algo muy parecido con el rap y es muy curioso. Y para terminar,
A ver, ¿con quién acabamos? Vamos a acabar con Joaquín Sabina. Qué bien. Porque, bueno, Joaquín Sabina... Esta canción la conozco. Joaquín Sabina, yo le he encontrado 2 raps. Pero estoy convencida de que debe tener más, porque creo que de verdad le gusta mucho. A ver, es normal porque como él normalmente canta medio hablando muchas veces, pues es lógico que una cosa le haya conducido a la otra. Claro, pero Joaquín Sabina cantando medio hablando ya prácticamente rapea y lo hace lo hace bien, pero cuando se mete a hacer rap cae en la tonadilla esta absurda y entonces de repente toda esa dignidad se va a la mierda. Vamos a escuchar. Flipa, ¿eh? Como te digo una co, te digo la o. Borja, como te ahogues te mato. Termínate primero el melón y luego las 3 horas de la digestión. Hay que ver qué mal rato, pero el niño no me quiere comer. Borja, corazón, te lo he dicho cienes y cienes de veces. Dobla esa toalla, criatura de playa. Pero mi marido quiere venidor, se ha jodido. Si tonto no es, como el pobre mío. Claro, Joaquín Sabina lo que utiliza el rap mezclándolo con como es la rutina diaria de un madrileño medio, ¿no? Hablando de chafardeos. Creo que es señoras hablando. Creo que va la canción, va un poco de la letra de señoras hablando entre ellas. Y entonces la gracia está en hacer un rap sobre esto. Pero claro, si el rap no lo haces bien, no estás rapeando bien, te queda una marcianada como esta que la gente ha olvidado, obviamente. Claro, es que no. Y luego Joaquín Sabina, bueno, pues tiene una colabo con Manu Chao. Ajá. En un tema que se llama No soporto el rap, precisamente. Y con este nos vamos a despedir. Yo voy a seguir investigando porque yo creo que se me escapan muchos, porque como te digo, prácticamente lo difícil es encontrar un señor que no haya caído... Si tú pones tal artista más rap en YouTube... No es tan fácil de encontrar porque no... Como a veces no son trocitos, claro, no lo pone. Entonces yo te digo que llevo años investigando este fenómeno y son canciones que suelen caer en el olvido, no me extraña, y no es tan fácil. Bueno, Joaquín Sabina con Manu Chao, No soporto el rap. Que para no soportarlo, Joaquín, no paras. Te juro por la gloria de mi madre que vengo sin un... Pero anima esa carita tan seria que estás en tu noche de suerte, chaval. Y en mitad de un histérico ataque de histeria, aterrizo en la pista sin poder escapar del olor de los cuerpos, sudando, del calor de las luces, girando, de mis piernas temblando, de mi boca gritando, eso no, por favor, ten piedad. No comprendes que yo no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto el rap, a ver, no soporto el rap. Es que es como muy infantil, ¿no? Es como todo nos conduce siempre a ese rap sencillo y simple que hace un niño por primera vez en el cole. Porque claro, rapear. A mí me da... No se diferencia entre tanto de Monedero, ¿eh? No. Bueno, Monedero es bastante rítmico, por lo menos Joaquín Sabina tiene el tempo a su favor, porque lo de Monedero es alucinante. No, Monedero es otra historia. Hablamos casi de una discapacidad. Es difícil encontrar una persona con tan mal tempo. Sí. Pero bueno, a mí me da muchísima vergüenza ajena y a la vez me aporta una felicidad. O sea, lo que a mí me da un señor lanzándose al rap, yo no lo puedo explicar. Me hace muy feliz. Espero haberos hecho muy felices a vosotros. Sí, sin duda, porque la verdad es que yo sabía que esto existía, este fenómeno ya lo hemos hablado, pero es muy multitudinario. No conocías el alcance. El alcance es bastante máximo. Claro, yo invito desde aquí a nuestros oyentes a que si saben, porque ya te digo, no es tan fácil encontrarlo porque a veces ellos deliberadamente esconden estas cosas o están como en canciones que no han... Se lo guardan para el directo. Sí, entonces yo de verdad os conmino a que si sabéis de más señores del rap, nos lo hagáis saber y entonces haremos otro especial sobre señores y rap, porque a mí me da muchísima alegría. Es una cosa... ¡Qué felicidad! Melendi rapeando, Dani Martín... Yo solo, de verdad, Melendi, disco de rap. Disco de rap, ya. Melendi MC. Sí, yo creo que es la conclusión lógica a la que podemos llegar. Melendi, sacas un disco de rap y todo esto habrá valido la pena. Por favor. Cosas que sí. Esto sí, venga. Netflix nos da
cosas muy guays. Esto no son cosas que sí de Netflix. No concretamente, pero podría serlo, porque Pero la podría verdad es que serlo. Netflix nos aporta, sobre todo a ti, que usas el mío gratis. Es posible que ya hemos hecho cosas que sí con algo relacionado con Netflix. Las Seguro. películas malas de Netflix eran eso, cosas claro. que sí, creo. Sí, sí, sí. Esta vez pues queremos hablar los dos de Mm. la serie Creedme. Creedme, Porque está efectivamente. muy guay, os la recomendamos muy a tope a nuestros oyentes porque, bueno, es una maravilla. Seguramente ya os habrán taladrado en vuestras redes sociales con Creedme. Más o menos todo el mundo ha hablado un poco de ella. Sí, pero creo que tuvo como un super hype de unos pocos días y luego cayó. Y ha caído. Y no y de conviene. verdad es una muy buena serie. Cuéntanos un poco tú que eres más cinéfilo y sabes hacer mejores sinopsis. Es probablemente la mejor serie del año. Imaginaos a True Detective y elimínale toda la masculinidad tóxica que se muestra en True Detective, para bien o para mal, Ujú. porque también tiene para mal, pero Claro. también tiene para bien. Toda la masculinidad tóxica, añádele a mujeres detrás de las cámaras, delante de las cámaras y escribiendo el guión. Sí, además los personajes femeninos de la serie a mí me parecen todos muy buenos, muy potentes, no hay nada dejado al azar. Nada al Hay azar, una, nada. hay una intención que resulta sorprendente y a la vez a mí me Ujú. hizo reflexionar sobre cómo algo tan habitual y tan normal y tan lógico en los personajes masculinos, Sí. que es el dotarles de una profundidad, de una personalidad, que no haya puntadas sin hilo, que todos cumplen un rol, que están todos muy pensados. De repente esto pasa con tías y a mí me resulta sorprendente. Sí. Pues estás acostumbrados a los personajes femeninos, que normalmente hay uno que es protagonista Sí. y a ese se le da bastante entidad, pero muchísimos personajes femeninos que están súper vacíos o que su mera presencia solo responde al hecho de que son necesarias para justificar algo que hacen los hombres. Efectivamente. O están completamente eclipsadas, sus personalidades son vacías, simplemente son guapas y están ahí. Y en este caso las tías que salen son... Hay tías de todos los perfiles, no son necesariamente guapas, las protagonistas no son necesariamente Ujú. guapas, aunque mola mucho que te van pareciendo atractivas Claro. por su personalidad, que es una cosa que hasta ahora era patrimonio De los la hombres, masculinidad. claro. Y me llama mucho la atención, además, el desarrollo de las relaciones entre mujeres. Sí. Porque casi nunca vemos en las series, a No. no ser que traten específicamente de la amistad, y suele ser la amistad femenina vista desde el punto de vista de De un Britney hombre. Spears en Crossroads o Lindsay Lohan en Chicas Malas, que tú sabes que son diferentes. Sí. Es súper frívolo y súper vacío y súper estereotipado. Y aquí hay... De verdad, aparte de que el argumento en sí, que trata sobre una violación, bueno, sobre las violaciones y cómo se trata la justicia, en la justicia, de verdad me gusta mucho algo tan típico y tan normal en el cine, que es que han tratado a las mujeres como siempre se ha tratado a los roles masculinos. Efectivamente. Y hay una cosa súper interesante que no se había tocado hasta ahora, que va muy en consonancia, muy acorde a lo que estás diciendo, que es los personajes femeninos, normalmente cuando se les quiere dar una profundidad, se suele recurrir a una emotividad o un exceso de emoción, sensibilidad o histrionismo emocional muy plano, que suele ser que suelen caer siempre en lloros, mucho dramatismo, siempre suponen un problema para la trama, su alta emocionalidad. En cambio, aquí lo que se le ha dado es empatía. Total. Que es algo que claro, como todos los personajes femeninos hasta ahora los han estado escribiendo hombres, cuando un hombre piensa en la empatía de las mujeres, se piensa en llorar, se piensa en exagerar, Sí, es verdad. se piensa en estar siempre dramatizando y suponer siempre un problema para el personaje masculino, siempre está preocupada, siempre está con ansiedad. En este caso, los personajes femeninos no tienen ansiedad, sí que pueden Claro. tener ansiedad. Sí, pero no necesariamente la tienen que canalizar de esa única pero manera. no está enturbiando. Claro. No está suponiendo un problema, está suponiendo una ventaja. Claro. Porque están empatizando y comprendiendo el problema de las víctimas. Sí, Está es que de alguna suponiendo una manera ayuda. lo que hacen en esta serie es dotar a los personajes femeninos de una humanidad compleja, Exacto. profunda y completa, sobre todo, que son mujeres completas, y eso es algo que no es tan habitual. Y también me gusta mucho porque de alguna manera me he sentido identificada con que sus parejas Sí. están en un segundo plano. Total. Me he sentido identificada no porque mi pareja está en un segundo plano, pero es verdad que en mi caso, en mi relación de pareja,
pues a veces me encuentro con la situación en la que yo soy la que hago cosas Sí. y es mi novio el que me acompaña, Sí. el que me ayuda, el que está en un segundo plano, y eso mucha gente a veces lo ha podido confundir como que no ven clara nuestra... Me consta. Ya, entiendo. ¿Entiendes Sí. por dónde voy? Entiendo por dónde vas, sí. De hecho, hay mucha gente que cree que tú eres mi pareja Sí. porque es contigo con el que hago Claro. cosas al mismo nivel. No sé, pasan cosas así, ¿no? Sí. Y mucha gente me ha preguntado por privado, oye, pero Escaliburcio es tu novio, que es una cosa que me raya mucho, Sí. porque tampoco sé por qué esa curiosidad. Claro, entonces al verlo en esta serie tan normalizado como que son, o sea, me refiero, como que son ellas las que arrastran a conocerse a sus maridos por su relación con ellas, que esto Sí. pasa mucho en los grupos de música, que las novias de los músicos se conocen por la relación que tienen los músicos, y aquí pasa al revés. Sí. Son ellas las que llevan a que sus novios se conozcan entre sí porque el centro son ellas. Claro. El centro de la acción. Y me gusta mucho. Es fascinante. Es Porque fascinante nunca lo es muy había visto en una es que serie. Nunca se había visto, es que es muy loco. No. Es que estamos en una época dorada de las series y las películas, sobre todo de las series, porque estamos viendo cosas que no se han visto nunca. Claro. Y lo que os queda, y lo que nos Claro, queda por yo por ver. ejemplo, mira, ya que hemos hablado de esto, creo que sería un buen momento para explorar la amistad entre hombres y mujeres, porque Sí. ya te digo que a mí mi amistad contigo y con otros hombres, a veces a mí no me ha creado ningún problema nunca. Sí. Pero me consta que hay gente que le incomoda, ¿no? Sí, o sea, a que ti no están como tensos no de... te supone un problema a ti, Ni a pero mí ni sí a mí. que- Bueno, mi novio de hecho es Sí. amigo tuyo Sí, pero sí que hay como un... Sí, como Ya te algo de, digo. hostia, esto no se puede resolver así. La amistad no puede ser el estadio definitivo, ¿no? Entonces quizás sea un buen momento para que alguien se adentre en este tema también. El tema de la amistad entre hombres y mujeres sería un tema muy interesante que seguro que hay... Porque ese tema es que es muy fuerte, ¿eh? Es que Está toda- sin tocar mucho. Hay series sobre el tema y tal, pero conviene tocar. La amistad entre hombres y mujeres heteros, porque Sí, claro. entre mujeres y hombres gays sí que se a ha ver, tocado. Se toca sin parar, de hecho. Pero sí. A mí me gustaría decir una última cosa, y que es para que quede claro que esta serie, para gente que se esté planteando si verla o no, que pese a todo lo que estamos diciendo, lo fabuloso de esta serie es que no te suelta el rollo. No, claro. No es esa, de una forma hiperrealista y de una forma muy coherente y de una forma bastante entretenida, de decir. No, sí claro. que es cierto, el primer episodio es demoledor. Eso Sí. tenéis que saberlo claro, porque solo se habla de un caso de violación en concreto. Las policías protagonistas no salen hasta el episodio 2. Y el primer episodio es muy duro, pero luego la serie es un thriller policíaco. No, claro, luego es que eso por supuesto, la serie, el nivel de cómo manejan la intriga, lo interesante que es de ver. Que es lo excelente que no cae, porque yo soy consciente de que muchas películas bien intencionadas, muchas series bien intencionadas caen en la moralina, caen mucho en vamos a centrarnos en hacer un en que al discurso. final sí está muy guay cómo has metido el feminismo, pero es que es aburridísima, claro. Y esto es lo que ha hecho que esta serie sea tan válida en realidad. Y es fantástica. Es fantástica, A mí me vedla. fascina. Vedla, joder. Pues ya estaría. Ya está, ya se ha acabado el quinto programa de nuestra segunda temporada. T2, no, bueno, ahora es el 205. ahora es 205. 205. 205. Tenemos problemas de nomenclatura. No, ¿eh? no, estamos fingiendo que los tenemos, pero está no claro. los tenemos. 200, como un hotel. 205, 205. como un hotel. Piso 2, que es mejor. El mejor piso. El mejor piso. Nada, ¿con qué nos vamos a...? ¿Te ha gustado el programa? Primero de todo, hay que La verdad hacer es que me balance. lo he pasado francamente bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí, ha Vale, sido eso un es lo programa, importante. creo que quizá yo me lo he pasado un poquito mejor de la media. O sea, Sí. ha cumplido mis expectativas y las ha, ¿cómo se dice? ¿Superado? ¿Las ha superado? Estoy muy contenta. ¿Tú estás bien? Bien, sí. Estoy satisfecho. Muy bien. Creo que es mejor que el segundo de la segunda temporada. Estoy un poco... El segundo de la segunda temporada no me gustó demasiado. Estoy un poco ¿No? contrariado. No, ¿Por porque hay qué? gente que le ha gustado, ¿eh? Claro que le ha Pero esto gustado. es porque La somos hostia. la hostia. Porque yo soy una persona exigente y yo quiero... Pero yo también, y me parece perfección. la hostia. ¿Te parece la hostia? A mí me parecen todos súper buenos menos el del 8 de marzo que hiciste tú solo. Estoy de acuerdo que es probablemente el peor sin ningún tipo de duda. A mí me da un poco de vergüenza. Yo
yo propondría quitarlo. ¿Sí? No me gusta nada. Está un poco mal, está un poco forzado todo. ¿Y por qué lo hiciste mal? Les tiene que quedar ahí para que veas lo que has hecho, A ver, Oscar Urcio. bueno, pues nada, pues que se quede. En fin, ¿cómo vamos a acabar este programa? Pues mira, vamos a poner un grupo inglés que se llama Bodun. También o Bodun. sales tú, también. No, colaboro ya, me gustaría. Vale. Es un trío formado por 2 mujeres y un hombre. Ya sabes que aquí siempre tiramos de grupos femeninos o con. Claro, claro. Luego a final de temporada nos toca poner alguno de hombres para Claro, cumplir con la claro. cuota masculina. Y bueno, se llaman Bodun y este es su hit Spirits Past. Pues nada, la semana que viene más. Y peor. Misinformation, an awful thing, unhinged the masses, an ugly scene, fanning the flames of racist hate, trying and making time to the unknown. New ways of ignorance we've never seen, unholy fires of lunacy, reach for a new sense of the great strength and the presence of ancestry. So if it feels we never let, oh surely we have all been here before. And if you feel no progress, just when you think no you can do more, just turn your head into the past and speak to the ones who have been before you. Just put your hands into the sky, ancestors built your world right. Hey, oh yeah. Treating us less than an awful deed, let's deportation and necklace scene, fanning the flames of racist hate, trying and bringing time to the unknown. New ways of ignorance we've never seen, ungodly fires of lunacy, reach for innocence of the great strength.